Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las escenas más potentes, más cinematográficas de toda la Biblia. El momento culminante del Éxodo, el mar de juncos ya se abrió, el pueblo de Israel está del otro lado, a salvo, y detrás, atrapado, viene todo el ejército del faraón. La trampa, pues, está puesta. Y para analizar este momento, fíjate que tenemos el material perfecto. Obviamente, el texto bíblico de Éxodo capítulos 14 y 15, Claro. pero la joya de la corona son los comentarios de Rashi, ese genio de la Edad Media que le saca un jugo increíble a cada palabra. Y para tener todo el panorama, lo vamos a contrastar con un par de traducciones modernas, ¿no? Para ver los matices. Exacto. Porque la misión de hoy no es solo contar la historia, que, bueno, ya vimos en las películas. Aquí lo que nos interesa es el cómo se contó. Totalmente. Vamos a hacer casi un trabajo de detective con el texto para explorar la poesía, el lenguaje, esos detalles que se nos escapan, pero que hablan de justicia divina, de la reacción humana y de la naturaleza de la fe. Y todo arranca con una imagen que te corta la respiración. El mar como dos murallas de agua, los israelitas en tierra firme y Moisés, recibiendo la orden de extender su mano una última vez. Se cierra el telón para Egipto. Así es. Ok, vamos a desmenuzar esto. Moisés extiende la mano, el mar empieza a volver a su cauce. El texto dice algo como, al rayar el alba, el mar volvió a su estado de siempre. Pero, ¿qué pasa exactamente con los egipcios? Uno se imagina una ola gigante y ya, se ahogan todos. Pero el texto sugiere que fue algo mucho más personal. Mucho más, no fue un accidente de la naturaleza para nada. Fue un acto deliberado, lleno de detalles. Y aquí es donde Rashi nos ilumina. Para empezar, no fue una muerte limpia ni rápida. Hay un caos absoluto. Ajá. El texto dice algo curioso, que los egipcios corrían a su encuentro. Y Rashi se detiene y dice, un momento, ¿cómo que huyes hacia el peligro? Claro, no tiene sentido. Y explica que estaban tan aturdidos y enloquecidos, en un estado de pánico total, que corrían directamente hacia las olas que venían a tragárselos. Es la definición de pánico, ¿no? Cuando el instinto de supervivencia se apaga y solo hay confusión. Correr hacia el fuego para escapar del humo. Justo eso. Y luego, el texto introduce una idea potentísima. La justicia medida por medida. Ah, claro. Se dice que Dios les quitó las ruedas de sus carros y los hizo avanzar con pesadez. La palabra clave es pesadez. ¿Ok? Rashi inmediatamente la conecta con la actitud del faraón, de quien el texto repite una y otra vez que hizo pesado su corazón para no dejar ir a Israel. Vaya. Es como si Dios le dijera, ¿querías pesadez? Aquí la tienes, pero en tus carros de guerra. Es una justicia poética, casi irónica. Y no solo eso, el castigo parece extenderse más allá del mar. Hay una frase que dice, el Eterno pelea por ellos contra Mitzraim. Mitzraim es Egipto. ¿Sí? Rashi dice que esto se puede leer de dos maneras, ¿no? La obvia. Está peleando contra los soldados que están ahí. Exacto. Pero la otra lectura es que la preposición se puede entender como en Mitzraim, o sea que el castigo estaba ocurriendo simultáneamente en el mar y en la tierra de Egipto. Afectando a los que se quedaron. ¡Wow! Totalmente. Y el castigo en sí, la descripción es brutal. No fue un simple ahogamiento. No. El texto usa un verbo muy específico. El Eterno agitó a los egipcios. ¿Los agitó? ¡Qué imagen tan fuerte! Fuerte es poco. Rashi, para que lo entendamos, usa una analogía de cocina. Dice, es como cuando un hombre agita una cacerola para cocinar algo, poniéndolo de abajo arriba y lo de arriba abajo. O sea, lo sacudía. Violentamente, subiendo y bajando, quebrantándose contra las aguas. Va más allá de la muerte, es una desintegración. Y creo que hay un detalle todavía más oscuro, ¿cierto? Algo que lo hace aún más terrible. Sí, es un detalle que viene de un midrash, una enseñanza más profunda, que Rashi cita. Añade que Dios les dio la fuerza de la juventud para que pudieran soportar estos tormentos por más tiempo. No puede ser. No quería que murieran al instante. O sea que el punto no era aniquilarlos rápido, sino que fueran plenamente conscientes del juicio que estaban recibiendo. Eso le da una dimensión moral, casi pedagógica, por más terrible que suene. Por terrible que suene, exacto. Y el último toque de esta justicia poética. Antes de que el agua los cubriera del todo, el lecho del mar se convirtió en fango. En lodo. En lodo, espeso. ¿Por qué? Como retribución final.
Los egipcios habían esclavizado a los israelitas, forzándolos a hacer ladrillos con barro y paja. Ahora, morían atrapados en ese mismo elemento. Medida por medida, hasta el último detalle. Es increíble. Es increíble. Pero mientras todo esto pasaba en el agua, ¿qué ocurría en la orilla? ¿Cómo procesaron los israelitas el pasar del terror absoluto a ver a sus perseguidores derrotados de esa forma? Ahí es donde la historia da un giro emocional de 180 grados. El texto dice que Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ver los cadáveres. Ver los cuerpos fue la prueba final de que la amenaza había terminado para siempre. Y en ese instante, el miedo se transforma en una fe inmensa. Y esa fe explota en lo que conocemos como el Canto del Mar. El primer gran poema de la Biblia. El primer gran poema de la Biblia. Y la primera línea de ese canto ya nos pone a pensar. El texto dice algo como: entonces Moshe y los hijos de Israel cantarán esta canción al Eterno. Un momento. Ajá. ¿Cantarán? ¿En futuro? Si lo están cantando ahí mismo, ¿por qué no dice cantó en pasado? Se siente como un error, ¿no? Es una pregunta excelente, y Rashi le dedica mucha atención. Ofrece dos explicaciones que son como dos niveles de profundidad. La primera es la que llama el sentido simple, el pshat. Ok. Dice que este uso del futuro no es un error, sino una forma de expresar una intención que nace en el momento. Es como si el texto dijera: fue en ese momento que a Moisés le nació en el corazón la idea de que iba a cantar. Ah, ya entiendo. La acción futura, cantará, describe esa decisión, ese impulso que surgió en ese instante pasado. Entiendo. Es una sutileza del lenguaje. No describe la acción de cantar, sino el momento en que aparece la voluntad de cantar. Tiene sentido, pero me da la impresión de que una rareza tan evidente en el texto debe tener una capa de significado más profunda. Los comentaristas ven algo más. Diste en el clavo. Aquí es donde entra la segunda explicación, la exégesis midrárgica, que es mucho más audaz. A ver. Los sabios de la antigüedad interpretan este futuro como una profecía. No solo cantaron en ese momento, sino que, dice el texto, cantarán de nuevo en el futuro. ¿Cómo? Es una alusión directa a la resurrección de los muertos. Órale. En esta pequeña rareza gramatical, la Torá estaría escondiendo una pista sobre una de las creencias más fundamentales del judaísmo. Eso es fascinante. Entonces, una sola palabra, yashir, cantará, nos abre dos mundos. Uno nos mete en la psicología de Moisés en el clímax del milagro. El otro nos revela una teología profunda sobre la vida después de la muerte. La densidad de significado es increíble. Y todo el poema sigue esa línea. Cada verso es un tesoro. Por ejemplo, la famosa frase, al caballo y a su jinete arrojó en el mar. Ajá. A simple vista es una descripción poética, pero Rashi nos pide mirar la frase justo antes, porque es muy excelso. En hebreo, gao, gao. La repetición. Esa duplicación del verbo no es casualidad, ¿Qué nos dice? que es como súper excelso. Algo así, pero con más matices. Una interpretación es que Dios hizo algo humanamente imposible: arrojar al caballo y al jinete al mismo tiempo, como si fueran una sola pieza. Como si estuvieran pegados. Exacto. Un guerrero humano primero derriba al jinete y luego se ocupa del caballo. Dios arrojó la unidad de combate completa. La otra lectura es más filosófica. A ver. Dice que Dios es excelso por sobre toda alabanza. A un rey humano lo puedes halagar de más, puedes exagerar. A Dios, por más que lo alabes, nunca llegas a describirlo completo. El lenguaje se queda corto. Se queda corto. La duplicación del verbo es un reconocimiento de esa insuficiencia. Me encanta esa idea. Es la poesía admitiendo sus propias limitaciones frente a lo que describe. Y hay otra frase que siempre me ha sonado muy fuerte. El vigor y el poder exterminador de Dios han sido mi salvación. Suena casi violenta. Res, y la palabra original es la clave. La palabra hebrea que a veces se traduce como canto o alabanza es simrat. Ok. Pero Rashi argumenta que esa palabra comparte raíz con el verbo podar o cercenar. Ah, caray. Así que una traducción más fiel al comentario de Rashi no sería mi canto, sino mi fuerza y la venganza de Dios han sido mi salvación. Esto cambia el tono por completo. Claro, deja de ser un himno de agradecimiento y se convierte en una declaración de poder, de justicia retributiva. Justo. Y luego viene ese verso que se siente tan personal.
Este es mi Dios, Ze-Eli. Este es mi Dios. Y la palabra clave ahí es este, Ze. Rashi explica que usar este implica que lo están señalando. No dicen, Él es mi Dios como algo lejano, sino este. Como si lo pudieran apuntar con el dedo. Exactamente. La revelación divina en el mar fue tan directa, tan palpable, que la tradición llega a decir que una sierva en el mar vio lo que no vieron los grandes profetas en sus visiones. Eso cambia todo. La revelación no fue algo abstracto, reservado para una élite de profetas, sino una experiencia tan real que cualquiera podía literalmente señalar y decir, ahí está. La democratiza, por un instante. Y para cerrar el análisis del canto, está esa frase que hoy puede sonar extraña. El Eterno es Señor de guerra, que en hebreo es Ish Milhamá. Ish Milhamá. Rashi aclara que la palabra Ish aquí no significa hombre, como si fuera un hombre de guerra. Significa amo o dueño. Él es el dueño de la guerra. Él es el dueño. Y lo más importante es cómo pelea. No con espadas ni con arcos, sino con su nombre. Es decir, con su pura esencia y voluntad. Entonces, lo que parecía una serie de adornos poéticos son en realidad cápsulas de teología. Cada frase es una declaración sobre la naturaleza del poder divino, la justicia, la revelación. El canto es una clase magistral de teología empaquetada en la mejor poesía. Pero, y aquí viene el gran pero de la historia, justo después de este momento de éxtasis espiritual, de fe absoluta, de revelación directa, el texto da un giro que se siente como un frenazo en seco. Así es, dice, Moisés hizo que Israel viajase. Esa frase, hizo que viajase, suena que los empujó, suena que no querían irse. Tu intuición es perfecta. Rashi lo confirma. Los tuvo que obligar, fue a la fuerza. ¿Y por qué? Y la razón es casi cómica de tan humana que es. Los israelitas no querían irse del mar de juncos porque estaban recogiendo el botín. No. Sí, los carros y los caballos egipcios estaban cargados y adornados con oro, plata, joyas. Rashi dice que el tesoro que encontraron en la orilla del mar era incluso más grande que el que se llevaron de la propia tierra de Egipto. Eso es un golpe de realidad tremendo. O sea, acaban de presenciar uno de los milagros más grandes de la historia, una revelación divina directa, y a los 5 minutos ya están juntando oro de la playa. Es un detalle tan humano. Es un detalle increíblemente revelador. Y el viaje, como era de esperarse, no empieza bien. Caminan 3 días por el desierto sin encontrar agua, y llegan a un lugar llamado Mará. Mará. Y cuando por fin encuentran un pozo, el agua es amarga, imbebible, y el pueblo, que apenas 3 días antes cantaba con una fe que parecía inquebrantable, ahora se queja. Murmuran contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Es la primera gran prueba del desierto. ¿Y cómo se resuelve? Otro milagro espectacular. Es un milagro, pero más sutil. Moisés clama a Dios y Dios le muestra un trozo de madera. Moisés lo arroja al agua y el agua se vuelve dulce. ¿Ok? Pero el evento es mucho más que un truco para saciar la sed. El texto dice que justo ahí, en Mará, que significa amargura, Dios les puso un estatuto y una ley, y allí los probó. Les da leyes ahí mismo. Antes del monte Sinaí, siempre pensé que todo empezaba en el Sinaí. ¿Qué tipo de leyes eran? Según la tradición que Rashi recoge, les dio un adelanto. Les enseñó las leyes de Shabbat, algunas leyes civiles básicas para la convivencia, y decretos que, desafían la lógica humana, como el de la vaca bermeja. Era una forma de introducirlos a la idea de que su libertad no era anarquía. Exacto, sino que implicaba vivir bajo un nuevo orden, el orden divino. ¿Y el texto dice que allí los probó? ¿La prueba era la sed? No solo la sed. Rashi explica que la prueba real fue su reacción. Dios vio, dice el comentario, la dureza de su cerviz, esa terquedad tan característica de ellos. Ajá. Porque en lugar de pedir ayuda con fe y respeto, su primera reacción fue la queja, la exigencia. La prueba era ver si el milagro del mar había cambiado algo en su carácter. Y la respuesta fue que todavía no. Todavía no. Y el episodio termina con una promesa condicional que es la base de la relación en el desierto. ¿Cuál es? Dios les dice que si obedecen sus mandamientos, todas las dolencias que puse sobre Egipto no las pondré sobre ti, pues yo soy el Eterno, el que te sana. La salud, tanto física como espiritual,
queda ligada a la obediencia, Y a la confianza. lo que nos deja con un contraste brutal al final de este relato. Por un lado, tenemos un momento de fe que nace de un milagro tan espectacular que la persona más humilde alcanza un nivel profético, una conexión con lo divino que es directa, palpable. Y por otro, apenas 3 días y un botín después, esa misma fe se evapora ante la primera dificultad real, la sed. La distracción del oro y la incomodidad del desierto los llevan de vuelta a la queja, al olvido casi instantáneo. La pregunta que queda flotando, y que creo que es el corazón de toda esta historia, es sobre la naturaleza de la fe. ¿Qué nos dice esto? ¿Es más duradera la fe que se construye en un momento milagroso y abrumador? ¿Esa que te deja sin aliento? O la verdadera fe, la que perdura, es la que se forja en la constancia, en la superación de las pruebas cotidianas, por pequeñas y amargas que sean, como el agua de Mara.